Lucas capítulo 9, versículos 18 al 20. Y Mateo 16. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. La misma narrativa se encuentra en el Evangelio de Mateo, pero más amplia, y será donde estaremos tratando en esta mañana. Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Después del fallido intento por parte del Señor de llevar a sus discípulos a un lugar de retiro a descansar, puesto que él se había ido con ellos a una de las regiones cercanas al mar de Galilea, y las personas yendo por los caminos le siguieron e inclusive llegaron allá primero que ellos. El Señor insiste en que sus discípulos tengan un tiempo de descanso. Y para ello entonces el Señor se los lleva un poco más al norte, y allí en el norte entonces, que es mucho más alto, algo así como una especie de Jarabacoa o de Constanza, a Cesarea de Filipo, el Señor se lleva a sus discípulos para con ellos compartir un momento y para que ellos allí puedan descansar. Esta región de Cesarea de Filipo se encuentra cerca del monte Hermón. Y el monte Hermón para los judíos tiene una gran significación. Vemos como en el Salmo 113 nos habla del monte Hermón, diciendo que mirad cuán bueno y cuán delicioso es el habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque es como el aceite que desciende de la barba de Aarón, como el rocío del monte Hermón. Por lo tanto, en el monte Hermón se forma, a pesar de que es aquella región una región de desierto y una región bien seca, se forma en la cima del monte Hermón una especie de hielo, una especie de nieve. Es decir, que el monte Hermón en su punta es blanco y está lleno de nieve. Así que cuando llega el verano, los tiempos de abril, marzo, y cuando el tiempo se pone caluroso, el monte Hermón empieza a destilar el agua se empieza a secar por los rayos del sol, a derretirse por los rayos del sol, y a través de las cascadas y de los ríos del monte Hermón, entonces, aunque aquella región es muy cálida, baja de allí un agua sumamente fría y delicada. El monte Hermón, donde se encontraba el Señor Jesús con sus discípulos en Cesarea de Filipo. Por lo tanto, es una región sumamente fresca. Se caracteriza entonces por las flores que allí se dan. Se caracteriza por ese clima delicioso. Se caracteriza por esas deliciosas cascadas que se forman cuando caen en el monte Hermón, en aquel lugar tan especial cerca del monte Hermón. Y los discípulos se encontraban en un lugar de veraneo, un lugar de retiro, algo así como esa región de Constanza o Jarabacoa, algo así como las aguas blancas que caen en Jarabacoa, algo delicado, ¿verdad? Algo dulce y bueno para estar allí. Así es que encontrándose el Señor con sus discípulos allí en un auténtico descanso,
sin toda esa gente que le visitaba, el Señor se prepara entonces para hacerle una pregunta. Cuando están los discípulos allí, tranquilos, sin presión, sin mucha gente que los atosigue, sin mucha gente que los presione, descansados, el Señor entonces se acerca a ellos para hacerle dos preguntas. Así que el mensaje de esta mañana se titula Las preguntas de Jesús. Dos preguntas le hace Jesús a sus discípulos. La primera de ellas dice, vamos allí al texto de Mateo capítulo 16, ¿quién dicen los hombres que es o quién es el Hijo del Hombre? De manera que el Señor lo que hace con su primera pregunta es un sondeo. En ese sondeo entonces los discípulos le responden al Señor lo que era el murmullo general, lo que la gente opinaba de él en la calle. Así es que estas preguntas del Señor la hace él preguntando, diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Por lo tanto, al utilizar el término el Hijo del Hombre, da a entender que ciertamente él tiene una naturaleza física, que él es un ser humano, como todos los seres humanos, pero que también él es el ser humano modelo, que finalmente todos los seres humanos que creen en Cristo seremos. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El prototipo del hombre. ¿Qué percepción tiene la gente de mí? ¿Qué opina la gente de mí? ¿Qué dicen por ahí de mí? Ustedes se recordarán que Herodes tenía una opinión de Jesús, que donde Herodes fueron y Herodes le dijeron a Herodes que él era Elías, que él era Juan el Bautista o que era uno de los profetas que había resucitado. Así que el murmullo, el comentario respecto a Jesús corría. Él había hecho muchos milagros. Los discípulos le habían visto repartir los panes y los peces. Los discípulos le habían visto liberar a un endemoniado. Los discípulos le habían visto calmar la tempestad. La gente se había dado cuenta de una manera u otra que la hija de Jairo había resucitado. Aquella mujer que tocó el manto seguramente no se cayó. De manera que los milagros de Jesús, que eran tantos, las personas se habían formado un criterio de él y estaban conscientes que tenía que ser un ser extraordinario. Y la respuesta que algunos daban era que él era Elías que había vuelto a la vida. Elías que había sido prometido en el libro de Malaquías que vendría antes de la venida del Mesías. Por lo tanto, con los portentos y los milagros de Jesús, algunos llegaron a la conclusión que él tenía que ser Elías. Otros llegaron a pensar, como Herodes, que era Juan el Bautista. Aquel que Juan el Bautista le había cortado la cabeza, le había decapitado. Entonces llegaron a pensar que Juan debió haber resucitado. Otros entendían que era Jeremías y otros que era alguno de los profetas. Así que, habiendo recibido el Señor un reporte del comentario público, pasa a hacer una pregunta aún más íntima. Aunque la gente opine de él lo que opine, para Jesús es importante lo que opinaban sus discípulos. Ellos habían sido enviados por él a predicar y a sanar toda enfermedad y a librar a los endemoniados de aquellos demonios. Ellos habían sido enviados por él y no solamente eso, habían visto las obras milagrosas de él. Por lo tanto, ¿qué criterio tenían ellos de él? ¿Qué opinaban estos discípulos de él? De lo que ellos opinaran iba a depender la obra misionera en el futuro. De lo que ellos opinaban iba a surgir la base de la iglesia. De lo que ellos opinaran iban a surgir las escrituras del Nuevo Testamento. De lo que ellos opinaran iba a depender el éxito o el fracaso de la misión que él les estaba encomendando. Por lo tanto, el Señor entonces se vuelca a ellos y les pregunta a ellos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Por lo tanto, hermanos, en el mundo pueden haber muchas respuestas respecto a Jesús. Las personas pueden pensar muchas cosas de Jesús. Escuchamos en unas décadas atrás personas diciendo que Jesús era un revolucionario, un comunista. Algunos llegaron a graficarle y a dibujarle y a pintarle con un fusil y con una barba como el Che Guevara o como Fidel Castro.
Algunos han llegado a pensar en Jesús como un médico divino. Otros ven en Jesús a una persona que es más inteligente inclusive que Albert Einstein, el descubridor de la teoría de la relatividad y el inventor de los átomos o la bomba atómica. Y han dicho que Jesús es sumamente sabio, el hombre más grande del mundo. Pero ¿es suficiente que alguien piense que Jesús es el hombre más grande del mundo? ¿Qué opinas tú de Cristo? ¿Qué opinan ustedes de Cristo? Cristo no puede pasar por desapercibido. Cristo no es alguien del cual alguien pueda tener una opinión, sencillamente una opinión, y desechar tal opinión y luego no pensar así. No, no, no. Lo que alguien piense de Cristo tiene una consecuencia eterna. Lo que alguien piense y opine de Cristo tiene que ver con el destino final de su alma. Lo que alguien piense de Cristo va a determinar la forma en la que piensas, la forma en la que hablas, la forma en la que vives, la forma en la que eres. Lo que tú pienses de Cristo va a determinar quién tú eres auténticamente. Por lo tanto, el Señor, consciente de esto, va a la médula, va al centro mismo. Ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Por ahí dicen cosas de mí, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Hoy en día, Jesús se ha convertido para muchas personas en un suplidor de bienes. Alguien al cual se le puede clamar cuando tú necesitas cosas y Jesús te las da. Otros ven en Jesús simplemente aquel que los va a librar de las llamas del infierno en el futuro. Pero ¿qué piensas en verdad de Jesús? Así es que en esta mañana solamente veremos dos cosas, dos puntos. La primera de ellas es la respuesta de Pedro. Y la segunda de ellas es la respuesta de Jesús a la respuesta de Pedro. Cuando Jesús pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Vean ustedes las palabras de Pedro. Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para algunos de ustedes estas palabras, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, puede ser que sean palabras que caen en el vacío. Los cristianos tendemos tanto a repetir las cosas y las damos por sentadas. En el día de ayer, mientras me encontraba en el techo de mi casa, había un predicador con un altoparlante, eran las 6:30 de la mañana. Y aquel predicador simplemente decía, hablando de Barrabás, y cuando Barrabás fue presentado ante Pilato en el nombre de Jesús de Nazaret, porque cuando él iba a hablar en el nombre de Jesús de Nazaret, porque en el nombre de Jesús de Nazaret, y decimos tanto las cosas, o se dicen tanto las cosas, pero no hay sentido en lo que se dice. Las personas hablan de Jesús como el Cristo, pero ¿qué es el Cristo? ¿Qué significa el Mesías? O cuando Pedro dijo tú eres el Cristo, fue que Pedro se inventó ese término, el Cristo. O que fue la primera vez que alguien dijo la palabra el Cristo, el Mesías. ¿Acaso estas fueron palabras que cayeron en un vacío teológico? ¿O surgieron de un vacío teológico? ¿Salieron de la nada de Pedro? ¿O existía una base desde el Antiguo Testamento que se entendía que en un momento dado el Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, vendría a este mundo a visitar el mundo? El pensamiento de los gentiles, dentro de los cuales, claro, tendré que mencionar a uno de los gentiles más famosos y más sabios. Me refiero a Sócrates y Platón, pero básicamente a Sócrates. Decía que el Logos, que había creado el mundo, debió alguna vez visitar el mundo que él creó. Por lo tanto, el concepto de que Dios visitaría al mundo no es algo que se lo inventó Pedro en este momento. El concepto de que vendría un redentor, un Dios hecho carne, un Mesías, un Salvador, un prototipo de hombre, un hombre especial que serviría para redimir a la raza humana, no es algo que se lo inventó Pedro en aquel momento.
sino que hay toda una base bíblica, y en esta mañana yo voy a ver muy rápidamente con ustedes 6 versículos bíblicos, aunque la Biblia está repleta de textos que hablan acerca de la venida de ese Mesías prometido. Veremos desde el libro de Génesis algunos textos, y dentro de los cuales veremos 6. Yo quiero que vayan conmigo en primer lugar a Génesis capítulo 3 versículo 15. Génesis capítulo 3 versículo 15. Cuando Adán y Eva pecan, Dios los rechaza, los desecha. Dios se refiere a Adán, Dios le habla a Eva, pero Dios también le habla al diablo, le habla a la serpiente. Y vean ustedes las palabras que le dice en el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Lo están viendo? Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y algunos dirán, ¿qué tiene esto que ver cuando habla de la simiente o su simiente? Para interpretar bien este texto tenemos que ir a la misma Biblia. No olviden esto cuando ustedes interpreten la Biblia. La Biblia en primer lugar se interpreta con la Biblia. Lo que la Biblia dice respecto a algo es la manera correcta en la cual se debe interpretar. Este singular y este plural que aparece aquí, vemos que dice, pondré enemistad entre tú y la simiente de la mujer. Por lo tanto, hay un descendiente que vendría de la mujer, el cual heriría a la serpiente en la cabeza y la serpiente le heriría en el calcañar. Bueno, el calcañar, ¿qué es el calcañar? El calcañar es el tobillo, ¿verdad? El tobillo, la parte del pie de aquí abajo. Yo tengo que decírselo a ustedes, un problemita. Tengo en el pie derecho un espolón calcáneo. Si usted quiere saber lo que es eso, vaya, pregúntalo en internet y va a orar con más conocimiento por su pastor, porque me duele mucho. Pero ¿saben qué? No, yo salgo a trabajar todos los días, yo hago todas mis actividades, yo limpio el patio, yo conduzco, hago toda mi vida normal, porque no es un dolor de muerte, no, me duele mucho. A veces tiro un grito y me preguntan qué pasa y pongo la cara larga y digo, me duele. Pero ¿saben qué? Sigo caminando, sigo viviendo. Pero ¿qué pasaría si fuera este dolor en la cabeza? Si fuera un golpe en la cabeza que tuviese yo, obviamente no me pudiera mover. Vean ustedes lo que dice aquí. El descendiente de la mujer le daría a Satanás un golpe en la cabeza, un golpe mortal, un golpe que le dejaría sin vida. Pero la serpiente le daría al descendiente de la mujer una herida. ¿Una herida dónde? Una herida en el calcañar. Él podría seguir viviendo, no es una herida mortal. Cuando Cristo vino a este mundo, Satanás pensó que lo había destruido. Satanás pensó que ya Cristo no se levantaría nunca más, pero fue una herida en el calcañar, mientras que el diablo en la cruz recibió de nuestro Señor Jesucristo una herida mortal. Pero sigue la pregunta, ¿por qué me baso yo en que es Cristo? Vamos a Gálatas capítulo 3 versículo 16. Gálatas capítulo 3 en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3 versículo 16. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿En qué está aquí? ¿En plural o en singular? Singular. No dice y a las simientes. ¿En qué están las simientes? Plural. Como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, singular, la cual es ¿quién? Cristo. Cuando le dice a la mujer, pondré enemistad entre tú y la simiente de ella. Esta simiente te herirá en la cabeza. Obviamente está hablando de que vendría un descendiente de Eva que heriría a Satanás en la cabeza. Génesis capítulo 49 versículo 10. Los que quieren tomar nota pueden tomar a Génesis 22, 18, cuando Dios le habla a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 49 versículo 10. ¿Tenían en mente los judíos, es la pregunta, de que vendría un Mesías, un descendiente que sería hombre y nos libraría? Génesis capítulo 49 versículo 10. Vean qué hermosura. Desde el 9. ¿Lo tienen ya? ¿Lo tienen ya? Levanten la mano los que lo tienen. Bien, vamos allá.
no será quitado el cetro, es decir, la vara de reino de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo, un término que aún no se ha definido qué significa. Y a él se congregarán los pueblos. ¿Cómo vendría ese Silo? ¿Cómo entraría ese Silo? ¿Qué dice? ¿Cómo vendría? Atando ¿qué? A la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en vino sus vestidos y en la sangre de uva su mano. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. ¿En qué fue que entró Jesús a Jerusalén? En un pollino. Por lo tanto, desde el libro de Génesis está prometido un Mesías en el cual los pueblos se congregarían. ¿Y qué es esto de que los pueblos se congregarían? Muy sencillo. En República Dominicana, 2000 años después, un grupo de individuos que descienden de los taínos, que descendemos de los africanos de la Costa de Marfil y de la Sierra Leona, un grupo de dominicanos que descendemos de los españoles canarios, una mezcla de árabes con canarios, 2000 años después, en un lugar que se llama San Cristóbal, en una calle llamada Avenida Constitución, aquí se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, y nos juntamos con los creyentes que están adorando en la ciudad capital, en todos los puntos de la República Dominicana, en Haití, en Centroamérica, en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia, en África, y todos a una sola voz en este mismo lugar, en este mismo instante estamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, uniéndonos en adoración. A Cristo se reunirían todos los pueblos. Él es esa promesa. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Miqueas capítulo 5 versículo 2. ¿Dónde nació Jesús? ¿Cuál era el pueblecito? ¿Cómo se llamaba el pueblecito donde nació? Belén. Miqueas capítulo 5 versículo 2. ¿Lo tienen? Sí. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será ¿qué? ¿Qué dice? Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De qué estaba hablando? De que el Señor nacería en Belén. ¿Estaban conscientes los judíos de que vendría el Mesías de Belén? Claro, cuando Herodes pregunta a los magos y a los sabios judíos acerca del Mesías, le preguntan ¿de dónde van a ser? Ellos le dijeron de Belén. ¿Y qué hizo Herodes? ¿Mandó a matar a quién? A los niños de Belén. ¿Esperaban ellos al Mesías? Claro que sí. ¿Esperaban ellos al Cristo? Claro que sí. Isaías capítulo 9 versículo 6. Le dije que iban a mover los dedos hoy. Isaías capítulo 9 versículo 6. 800 años antes. 800 años antes de la venida de Jesús. 800. ¿Saben cuántos años tiene América de descubierta? 500. Súmale 300 más. Vean esto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero. ¿Cuál es el nombre que sigue? ¿Y el otro que sigue? ¿Y el que sigue? ¿Y usted piensa que los judíos le iban a poner el nombre de Dios fuerte a cualquier rey? Piénselo. ¿Usted cree que los judíos le iban a poner el nombre de Padre Eterno a cualquier niño? Usted le pondría a su niño cuando nazca, usted vaya al juez civil y el niño le pregunta, ¿cómo se llama tu hijo? Y tú le dices, oh, mi hijo se llama Jehová. ¿Qué va a decir el juez? O tú le pongas a tu hijo, no, él se llama Dios. Te dirán, te está volviendo loco. Pero el nombre de Jesús aquí fue Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. Sin lugar a dudas, los judíos estaban esperando al Mesías. Y ese es el Mesías. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, está diciendo, tú no eres como yo. Tú no eres como nosotros. Tú eres de carne y hueso aquí, pero tú eres eterno. Tú, tú te pareces externamente a nosotros, pero tú no comenzaste hoy. Tú eres el que le fue prometido a Eva. Tú eres el que le fue prometido a Jacob. Tú eres el que le fue prometido a Abraham. Tú eres el que fue prometido en el libro de Miqueas. Tú eres el que fue prometido en el libro de Isaías. Tú eres el que te encuentras sentado en el trono y tus faldas llenan el templo. Tú eres el Cristo. Tú eres nada más ni nada menos que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo del Dios vivo. Hermano, déjenme decir lo siguiente. Puede que nosotros dudemos de algunas cosas. Puede que tú dudes del milenio y que no creas que el milenio va a ser así como algunos entiendan que debe ser. Puede que tú no estés claro de si en el cielo hay calles de oro o más de cristal. Puede que ni siquiera estemos claros respecto a si hay algunas doctrinas que tengamos claras. Pero hay una cosa que los cristianos hemos creído en todas las edades. Una idea central que hemos abrazado. Y esa idea central es que aquel hombre que nació en Belén, aquel que nació de la Virgen María sin pecado, aquel que fue un carpintero, es nada más ni nada menos que Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Que Él es el Señor, que Él es el creador de los cielos, que Él es el Padre eterno, el príncipe de paz, el Dios fuerte, que ha venido aquí haciéndose hombre a vivir con nosotros para compadecerse de nosotros y para tener misericordia. Así que yo me voy ahora a la segunda parte, que es la respuesta de Jesús a la respuesta de Pedro. Así que lo primero que vi fue la respuesta de Pedro. Ahora veamos la respuesta de Jesús a la respuesta de Pedro. Vamos al texto de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Versículo 15. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De la respuesta de Pedro surgió la respuesta de Jesús a la respuesta de Pedro. Vean cómo comienza. Bienaventurado. ¿Se recuerdan ustedes de la bienaventuranza? ¿Quién se recuerda? Levanta la mano los que se recuerdan de la bienaventuranza. Bienaventurados que los pobres en qué. Bienaventurados los mansos. Allí están las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado es un derivado de la palabra macarios, que significa feliz sean, o se puede traducir como felices sean. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro aquí es, Pedro, felicidades. Pedro, eres feliz. Feliz seas, Pedro. Por lo tanto, hermanos, el texto nos muestra tres aspectos básicos. El primero de ellos es que la fuente de la felicidad, es el creer que Jesús es el Cristo.
La fuente de la felicidad no es que te cases con un hombre rico y te compre una mansión, un auto nuevo, le ponga aire central a la casa y tengas 3 niños gorditos y rosados. Eso pasa. La fuente de la felicidad no es que te aumenten el sueldo, porque estoy seguro que dentro de poco ya tu sueldo, aunque te lo aumenten, no te alcanzará. La fuente de la felicidad no es estar sano, porque sabemos que algún día perderemos la salud y perderemos la vida. La fuente de la felicidad no es ni siquiera ir al cielo, por ir al cielo en sí, porque al cielo se va cuando tú crees que Jesucristo es el Señor. Cuando tú crees que Jesús es el Cristo. Cuando tú crees que Jesús es el Cristo, eres libre. Y te voy a explicar por qué. ¿Te has sentido alguna vez solo en tu casa? ¿Has sentido una sensación de soledad? Imagínate que no estás solo tú solo en casa, sino que estamos solos en la tierra. Y que el globo terráqueo gira alrededor de su eje y le da la vuelta al sol en 365 días y gira alrededor de su eje en 24 horas. Pero que no vamos para ninguna parte. Te estás entreteniendo, gano más dinero en el trabajo, ¿sí? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y después? ¿Y después qué? Me compro un auto nuevo, ¿y después qué? Una casa nueva, ¿y después qué? Me caso, ¿y después qué? Tengo nietos, ¿y después qué? Envejezco, ¿y después qué? Tengo muchos millones. Millones, sí. ¿Qué pasa? No, que ya estoy podrido en cuarto. Bueno, pronto tendrá podrido, pero no en cuarto. ¿Y qué? Imagínate que estamos solos en la tierra. Imagínate que aunque pienses que Dios existe, Dios se desentendió de aquí. Y que Dios está ocupado en un planeta extraño y lejano, en Ganímedes, por decir algo, allá, en una galaxia. Y dijo, esa galaxia, la galaxia donde está la Tierra, yo me desentiendo de eso. Y lo dejo rodando. ¿Cómo te sentirías al pensar que todo termina aquí y que Dios nada tiene que ver con esto? Pero si por el contrario tú piensas que Dios se ha involucrado tanto con el ser humano que no nos dejó sin Él mismo experimentar lo que era ser hombre, sino que Dios mismo se hizo carne y Dios mismo vino a la tierra. Y Dios mismo vivió aquí aproximadamente 33 años. Y Dios mismo supo lo que era tener hambre, lo que era tener frío, lo que era tener calor. Supo lo que era nacer del vientre de una mujer. Supo lo que era tener que pegarse de su pecho para extraer la leche. Supo lo que era que alguien le escupiera en la cara. Supo lo que era que alguien le alara la barba. Supo lo que era que un soldado descargara sobre sus espaldas un látigo que le arrancara trozos de carne. Supo lo que era ser abofeteado. Supo lo que era ser burlado. Supo lo que era ser crucificado. Supo lo que era estar al lado de 2 ladrones. Supo lo que era que las personas desde abajo se burlaran de él y le dijeran: si eres el Hijo de Dios, záfate de ahí, líbrate, puesto que en Dios te complacía. Supo lo que era todo eso. Supo lo que era morir. Supo lo que era que su alma dejara su cuerpo. Supo lo que era ser sepultado y resucitó para darte vida eterna.
Cuando tú sientes eso y sabes eso y conoces eso, sabe que ciertamente Dios te ama y su intención es que tú te deleites de Él y que Él se deleite en ti. Y la vida tiene sentido cuando Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. La vida tiene sentido cuando podemos decir: Jesús es el Señor y tiene control del universo, y Él me ama tanto que vino a este mundo a buscarme y me llevará a su presencia para vivir con Él por toda la eternidad. Sí, es la fuente de la felicidad. Saben, a veces pienso, sin ser irrespetuoso, que un Dios que nos hubiera creado sin venir aquí Él a saborear lo que es esto, no fuera un Dios responsable. Si Dios creó el mundo, qué fácil hubiera sido darle vuelta y decir: me desentiendo de ellos. No, Dios no hizo eso. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En segundo lugar, nos enseña que la mayor revelación que un hombre puede tener es la revelación de que Jesús es el Cristo. La Biblia es la revelación de Dios. Pero hay personas que pueden leer la Biblia y aún así no creer en Dios. La naturaleza es revelación de Dios. Pero hay personas que ven la naturaleza y no glorifican a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Es así. Sí. Hay personas que pueden ver el río y decir: ah, un río. Hay personas que pueden ver un atardecer y decir: ah, un atardecer. Hay personas que pueden ver en la noche las estrellas plasmadas en el techo del cielo y decir: planetas lejanos. Hay personas que pueden ver el nacimiento de un niño y la maravilla y decir: la evolución. Hay personas que pueden ver la maravilla de la creación y no glorificar el nombre de Dios. La conciencia. Hay personas que saben lo bueno y lo malo y la conciencia les habla, pero eso no significa que crean en Dios. Sin embargo, hay algo que para creerlo, amigo mío, tú puedes tomar todos los estudios bíblicos que tú quieras. Tú puedes leer la Biblia 100 veces. Tú puedes leerte a Juan Calvino y sus instituciones, estudiar griego y hebreo. Hay algo que para creerlo se necesita una revelación especial de Dios. Para tú creer que Jesús es el Cristo, puede ocurrirte solamente si Dios te lo revela. Por eso usted ve personas que van a la iglesia muchos años y dicen: aún no creo. Y tú ves personas que oran y la iglesia lo tienen 20 años: aún no creo. Y tú dices: pero ¿cómo es posible si esto es tan lógico, tan claro? Si yo lo entiendo. Tú lo entiendes porque Dios te lo reveló a ti. Sin embargo, a Él no le ha revelado a Cristo. Tú, hermano, estás aquí porque el Padre ha revelado a Cristo en tu corazón. Vamos para terminar a Lucas capítulo 10, versículo 22. Lucas capítulo 10, versículo 22. ¿Lo tienen? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Tú estás aquí porque el Hijo te quiso revelar al Padre, y estás aquí porque el Padre te quiso revelar quién es el Hijo. Porque nadie conoce al Hijo si no es el Padre que lo conoce. Y nadie conoce al Padre si no es el Hijo. Y es el Hijo
el que le habla del Padre, y es el Padre el que habla del Hijo. Es el Padre que dice del Hijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, porque Él es que lo conoce. Y tú has llegado a conocer al Hijo como el Hijo de Dios, porque Dios, el Padre, te regaló el mayor regalo que hace a los hombres felices. Quien hace a los hombres felices es el saber que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, gracias por revelarnos a Cristo, porque en Él es que somos lo que somos, Señor. Separados de ti nada podemos hacer, y sin ti no somos nada. Gracias por Jesucristo, por la vida eterna que en Él hay, y por el maravilloso regalo que Él representa para nosotros. Ayúdanos a atesorar siempre esa verdad. Jesús, oh curios, Jesús es el Señor, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo del Dios viviente. Que nuestra fe se base siempre en quién es Él. No solo en lo que Él hace por nosotros, sino en quién es Él. Y Él es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. A ti sea la gloria, Señor Jesús. A ti sea la gloria, Padre eterno, Espíritu Santo, Trino Dios, por los siglos de los siglos. Amén.